Mira, primero que nada, hablar con la gente de que si algo nos ha demostrado este conflicto en la guerra proxy de Ucrania, para mí es una guerra proxy, tomando en cuenta que en el mundo de la ingeniería computacional, lo proxy es algo que sustituye a otra cosa, es decir, como no se pueden pegar directamente Estados Unidos y Rusia por las consecuencias que ya sabemos que ocurrirían, entonces utilizan como en la época de la Guerra Fría un pretexto, un lugar ideal para entonces poder justificar sanciones, para poder justificar sabotajes, para reforzar colaboraciones o reforzar membresías que estaban ahí oxidándose por un lado, me refiero a la OTAN, pero por otro lado también para renovar la tecnología armamentista, seguir la pista del dinero, también hacer que las bolsas coticen de mejor manera las acciones de las empresas que participan de los insumos que son necesarios para la guerra y para mantener una situación de tensión, estimado Miguel. Mira, se han roto paradigmas. Quiero empezar por ahí. En relaciones internacionales es muy socorrida la teoría de la interdependencia compleja que hace parte del paradigma transnacional. La teoría de la interdependencia compleja decía Robert Keohane y Joseph Nye a partir de 1972, cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores del Petróleo, sancionan a Estados Unidos con aquel boicot petrolero que le suben los precios y lo dejan medio tambaleante, que es una muestra, primero, de que los estados, los gobiernos, por sí solos, no son los entes supremos del sistema internacional. Y es un mito de esta teoría, tumba, digamos, el mito de la teoría realista, que es el paradigma conservador anglosajón proveniente del Reino Unido y proveniente de Estados Unidos, ¿no? De 1948 con el libro aquel de Politics Among Nations de Hans Morgenthau. Para 1972, dicen, se tumba el paradigma porque la OPEP demuestra que organizaciones transnacionales son capaces de tambalear a los estados, aunque estos sean potencias nucleares y aunque estos tengan ejércitos y la voluntad para utilizar los ejércitos. Entonces, Arabia Saudita sabemos que en aquel momento había saboteado desde la OPEP a Estados Unidos porque Estados Unidos intervino en la guerra esta famosísima de, 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 eh, de los 6 días, ayudándole a Israel a que derrotara fácilmente a los países árabes y después en el contexto de la guerra del Yom Kippur, en los años inicios de los 70 también, dicen los árabes, pues tenemos que recurrir al mecanismo económico, puesto que por el lado militar no les vamos a ganar nunca. Y en ese sentido, la teoría de la interdependencia compleja se catapultó y se posicionó, querido Miguel, porque esta nos decía que la belleza de que fuera tan compleja la interdependencia, que el comercio fuera de ida y vuelta, que los insumos que un país requería para desarrollar su proceso industrial, que tendrían que venir de otro lado y que centro y periferia pues literal, se proveían de manera bidireccional y no solamente los países periféricos dependían de los del centro, sino que también los del centro generaban dependencia de los países periféricos. En ese contexto, lo que Rusia y Ucrania rompen como paradigma es que la interdependencia compleja ya no nos da para explicar la paz. Alemania, contraria a todos los intereses del pueblo alemán, contraria a su propio interés soberano, ha tomado decisiones como romper dolorosamente el tema del gas con Rusia, teniendo, digamos, entre el 40 y el 50% del consumo hasta el año 2022. Septiembre fue cuando llegó, digamos, el último suministro a través de los canales conducentes tradicionales y rompe contra su interés. Ahora va a tener que comprar gas natural licuado de Estados Unidos más caro. No quería sacar sus tanques, por ejemplo, en estos, los Leopard 2, no los quería sacar porque significaría escalar el conflicto y hubo un debate como de 7 u 8 meses de que Alemania no se podía permitir enviar material bélico ofensivo, solo querían mandar defensivo a Ucrania para que Rusia no viera como un casus bellis, tú lo sabes como abogado, en el derecho internacional es un latinismo que se utiliza para referirnos a la causa o al caso que justifica una guerra, ¿no? Y que está permitido. Pero entonces dicen, vamos a mandar, pero vamos a hacerlo simbólicamente porque no queremos que Rusia
considere que este es un casus belli para declararnos la guerra a nosotros y a los polacos. En todo caso, nos está defendiendo la OTAN, pero no estamos tan seguros de que estos seres que parecen racionales hayan perdido completamente la cordura, arriesgándose pues a que escale tanto el conflicto que haya una guerra nuclear. Y aquí a ese punto quiero llegar. Yo creo que la teoría de la interdependencia compleja, como aquella que nos explicaba, aquel marco referencial que nos explicaba la paz a partir del comercio, a partir de la interconexión, a partir de los procesos de globalización que nos hacen interdependientes y que nos hacen necesitarnos unos de otros, se cae también. Si en su momento le ganó al realismo político explicar el tema de la paz y la guerra, creo que ahora se cae y una corriente neorealista, o sea, del nuevo realismo sistémico, nos explicaría que no es el comercio, lo demuestra la dependencia que se han tenido que sacudir en tiempo récord los alemanes y los países de Europa Oriental, sino las armas nucleares. Las armas nucleares han terminado por ser el último garante de que se evite la repetición de una guerra del tamaño y con las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Que si nos ponemos a pensar la tecnología, querido Miguel, que tenemos en el pleno 2023 con respecto a la tecnología que se tenía en el marco de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pues es infinitamente superior la de ahora. ¿Qué es lo que no se tiene ahora con respecto a aquel momento? El trauma colectivo, psicológico, porque en las clases de historia de nuestros bachilleratos, de nuestra secundaria, y quienes nos dedicamos a las ciencias sociales, también de nuestra formación profesional y de posgrados, pues nos han enseñado que fueron procesos muy traumáticos de los que la sociedad europea, sobre todo la de los países que participaron directamente en las guerras, tanto desde el mundo académico como desde el cine, como desde las pláticas personales, pues nos han enseñado que hay bastante trauma de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando se supera ese trauma, entonces viene el miedo a la extinción. Y ese lo proporcionan las armas nucleares. De hecho, allá por 1981 decía Kenneth Waltz que no era tan malo y no era tan grave que hubiera armas nucleares mientras hubiera protocolos rígidos y fuertes que garantizaran que no se utilizarían de manera errónea, porque al final, como factor de disuasión, recordarle a la gente que disuasión es un concepto que nos dice que cuando A quiere convencer a B por medio de las amenazas de las consecuencias que B pagaría en caso de atacar a A. Entonces, la disuasión te desincentiva a hacer algo que le querías hacer por miedo a las represalias. En ese sentido, las armas nucleares han jugado como un elemento de disuasión para que ninguna de las grandes potencias se vuelva loca y coja el coraje que tenían, por ejemplo, los alemanes para invadir Polonia en 1939, o el que tuvieron los franceses y los británicos para declararle la guerra también ese 1 de septiembre del 39 a Alemania nazi cuando invade Polonia. Ahora es diferente. ¿Cómo se sabe del arsenal nuclear? Y se sabe, por lo menos en los discursos, que hay intención de utilizarlas en caso de que la potencia nuclear que vaya perdiendo se sienta justamente perdida y no se puede dar el lujo de sentirse derrotada. Entonces hay esa disposición de utilizarla y entonces nos lleva, querido Miguel, a esta tensión permanente que vivieron las sociedades en el contexto de la Guerra Fría hasta del 48 hasta 1991, en el cual justamente se hablaba de la disuasión nuclear, cómo volvía a hacer que hubiera zonas calientes en aquellos lugares en donde se utilizaban armas tácticas y armas convencionales, pero era guerra por eso, por lo caliente que eran esos conflictos, pero fría, porque finalmente las potencias nucleares evitaban confrontarse. Cuando digo que se rompen paradigmas en el caso de Ucrania es, no importó en Europa la racionalidad de la interconexión con Rusia, de la consolidación de lazos comerciales, de la conexión de Rusia como proveedor de insumos, pero tampoco a los rusos de Europa como el principal mercado de exportación y que le generaba ingresos muy altos a través justamente de la venta de distintos productos, tales como el carbón, el gas, el petróleo, los granos y diferentes tipos de grano, además del fertilizante, ¿no? Y otros tipos de tecnología. En ese contexto, pues,
se rompe ese paradigma, interdependencia compleja nos deja de explicar la paz y las armas nucleares, por increíble que parezcan, son las que en este momento nos vuelven a explicar por qué los ejércitos tienen que volver a hacer trincheras. Ha sido tremendamente traumático ver trincheras en Ucrania al estilo de hace 100 años, en el contexto del fin de la Primera Guerra Mundial. Y otra cosa importante, ¿cómo nos explicamos, Miguel, que teniendo muchísima más tecnología de las comunicaciones, teniendo internet, habiendo drones, habiendo satélites, etcétera, etcétera, tengamos más imágenes de la Primera Guerra Mundial que de Ucrania si está ocurriendo en nuestras narices en tiempo real? Otro paradigma entonces que se rompe es que a mayor tecnología satelital, mayor difusión de los eventos sobre los que posteriormente nos ponemos a discutir. Y otro paradigma que se cae es el de la racionalidad de los actores. La teoría de juegos habla justamente que los equilibrios sociales para la coexistencia pacífica dependen de lo racional que sean los jugadores. Yo, francamente, he visto que los gobernantes europeos se han dejado arrastrar en el marco de la Unión Europea a la inercia y al ritmo que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, comandada por Estados Unidos y respaldada por Canadá y por el Reino Unido y Australia, es decir, por el mundo anglosajón. Dije reino por error, pero ahora que lo reflexiono, pudiera ser, ha arrastrado a la Europa continental a un conflicto en donde no sé si no lo quisieron o no lo pudieron parar a tiempo, pero los más perjudicados justamente son los países y las sociedades de esa Europa continental que, pudiendo haberse convertido en el cuarto jugador de poder autónomo, soberano, y con los avances que conocemos históricos de Europa, prefirieron subordinarse a los Estados Unidos. Entonces, también se cae ese otro paradigma que nos decía la teoría de juegos respecto de los actores racionales, porque hemos visto bastante irracionalidad, Miguel.